Buenas tardes, hermanos. Vayan abriendo su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a seguir con la serie sobre la fe verdadera y hoy vamos a hablar sobre la certeza que nos da la fe. La certeza que nos da la fe. Y voy a leer en Hebreos 11, versículo 1. Ustedes me siguen ahí, por favor. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí en este versículo hay tres palabras que describen lo que la fe en Dios nos puede dar. Son bendiciones que Dios nos da por la fe, tener la fe verdadera. Y nos dice que son tres. Es certeza, esperanza y convicción. Miren, el punto principal de la fe, o sea, la razón de ser de la fe es creer en Dios, ¿cierto? Confiar plenamente en Dios. Ahora bien, a Dios, nuestra fe tiene que estar basada en el Dios que se nos revela en la Biblia, en las Escrituras. En lo que dice Dios mismo de Él, quién es Él. Y las Escrituras nos revelan el carácter de Dios. En ellas nosotros encontramos que Dios es todopoderoso. Bueno, nuestra fe tiene que estar basada en el Dios todopoderoso. Imagínate que todo lo puede. La Biblia nos revela a un Dios omnisciente que todo lo sabe. Pues nuestra fe debe estar fundamentada en ese atributo de Dios que es la omnisciencia y que Él todo lo sabe. Y si alguno dice alguna mentira de ti, bueno, acuérdate que Él es omnisciente y Él sabe la verdad. Y eso es lo importante, que Él sepa la verdad de las cosas. Y así nos podemos ir mencionando los atributos de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la imparcialidad de Dios. Y todo lo que viene, lo que se nos es revelado de quién es Dios en la Biblia. Ahora, cuando estudiamos la Biblia se nos revela ese Dios. Y la misma Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe sana, la fe verdadera, está fundamentada en lo que dice la Escritura de quién es Dios. Ahora, cuando Dios se revela a nosotros, se nos revela según sus atributos. Por ejemplo, si tú tienes un problema que es insalvable para ti, que no puedes hacer nada, que es imposible, bueno, ahí se revela el Dios todopoderoso, el que nada lo detiene, ¿sí? Cuando tienes una enfermedad incurable, ahí se revela el Dios sanador, ¿sí? Es decir, que Dios se revela conforme a lo que Él es. Cuando tú estás en una situación de necesidad apremiante, de alguna necesidad económica, pues ahí Dios se puede revelar como Jehová Jireh, o el Dios que todo lo suple, ¿cierto? Ahora bien, Dios cuando opera en sus atributos según lo que Él es, por ejemplo, si Él es el Dios de amor, porque ese es uno de sus atributos, dice que Dios es amor. Cuando Él se revela como el Dios de amor, Él no pisotea ni hace a un lado sus demás atributos. Por ejemplo, Pablo dice, mirad la bondad de Dios a los romanos. Dios es bueno, ¿están de acuerdo? Pero Pablo dice, contrastando, mirad la bondad y la severidad de Dios. O sea, Dios es bueno, pero el hecho de que sea bueno, Él no pisotea el hecho de que Él es justo. ¿Por qué? Porque a cada quien le da conforme a lo que ha hecho. No tendrá por inocente al culpable. Cuando Él se manifiesta como el Dios justo, no pisotea su amor. Cuando Él o lo hace a un lado o lo minimiza. En otras palabras, Dios, en su esencia de Dios,
que es espíritu, pero con todos esos atributos no aumentan ni disminuyen, y cuando son totalmente estables, ¿sí? Por lo tanto, cuando Él se revela, por ejemplo, como el Dios Santo, no anula su soberanía. Cuando se revela como el Dios soberano, el que no le pide parecer a nadie, sino que hace las cosas como Él le agrada, no hace a un lado su atributo de amor. Cuando Él dice que ama, de tal manera amó Dios al mundo, ahí se ve la imparcialidad de Dios. Amó a todos, pero no todos lo aman a Él. Entonces, cuando alguien dice, Dios es amor, dice una verdad, porque Dios es amor, pero luego dice, por lo tanto Dios no puede mandar al infierno a nadie porque Él es amor. No, ahí está equivocado el concepto, porque Dios también es un Dios justo que no tendrá por inocente al culpable, porque en realidad la gente no se va al infierno porque Dios la mande así directamente, sino porque rechazamos, o la gente rechaza, o los que rechazan el sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Sí, los ama. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos se arrepienten. Entonces Él tiene que aplicar su justicia, porque su justicia, la violación a sus leyes, demandan que Él sea justo y castiga al culpable. De manera que es muy importante que nosotros pongamos nuestra fe en ese Dios que es inalterable, ¿sí? Dios nunca va a ser más amor que soberano. Dios nunca va a ser más santo que justo. Dios nunca va a ser más soberano que amor. Dios es. Y Él no va a minimizar ninguna, porque si no sería humano como nosotros. Un ser humano puede tener mucho amor por su familia y odiar a los vecinos. Entonces Dios no es así. Por lo tanto, la fe que se basa, la fe sana, es aquella que se pone en el Dios que nos revela la palabra de Dios misma, lo que Él mismo dice, quién es Él. Esta fe pues está fundamentada en la palabra de Dios, porque dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? Porque es el Dios de verdad. Toda palabra que dice allí, que está escrita y que Dios la está afirmando, es verdad. ¿Por qué? Porque la dijo un Dios de verdad. Y es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es imposible? Porque va en contra de su santidad y de su veracidad. Por tanto, Dios es digno de ser creído por todos, pero no todos creen, ¿sí? De tal manera que si Dios dice, por ejemplo, el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Bueno, esto lo dijo Jesús en Apocalipsis 22. Bueno, eso lo dijo Él. Hay quienes dicen que eso no es lo que significa y dicen sus rollos. Bueno, a mí no me interesa lo que digan otros. A mí, antes de cualquier filósofo o teólogo o intérprete de la Biblia, antes era Él. Y si Él dice que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, bueno, o lo creo o lo rechazo. No me importa lo que diga fulano de tal o mangano de tal, eso queda en segundo término, porque tenemos que ir a la Biblia. Nuestra fe tiene que estar basada no en los dichos de los hombres, mucho menos en las filosofías, sino en lo que Dios ha dicho. De otra manera, nuestra fe no crece sana, ¿sí? Como le dijo a Nicodemo, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en el Hijo? Bueno, eso es lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rechaza al Hijo, el que rehúsa, el que rechaza al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él. Ahí están dos verdades. De tal manera amó Dios al mundo, ahí está su amor como atributo, y lo amó de una manera imparcial a todos, ¿sí? Pero también dice que el que lo rechaza, su enojo está sobre de él, y ese enojo es en base a su justicia y santidad. ¿Ven cómo no hace de lado ninguno de sus atributos por sobreexaltar exaltar cualquier otro de sus atributos? No, Él es. Él es. Y Él es íntegro. Si hemos creído en Jesús, si creemos en su palabra, esto nos produce certeza y convicción de que la fe que hemos puesto en Él, por haber oído el mensaje, pues nos da esa certeza. Por ejemplo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Eso lo dijo Dios, eso no lo dijo ningún hombre. Eso lo dijo el Señor por el Espíritu Santo. Por lo tanto, fíjate, la fe verdadera es aquella que viene por el oír. ¿Pero el oír qué? ¿Filosofías? ¿Doctrinas de hombres? No, porque entonces no sería una fe bien fundamentada. A la hora que vienen los problemas de la vida, como no tiene sustento, no tiene efecto esa fe. Hay inseguridad, etcétera. Entonces la verdadera fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de poner nuestra fe en ese Dios que se revela en las Escrituras a través de su palabra. Encontramos pues tres bendiciones espirituales aquí que produce la fe verdadera, que es, número uno, certeza, según Hebreos 11:1. Es pues la fe, número uno, la certeza. Número dos, de lo que se espera, o sea, esperanza. Y número tres, la convicción de lo que no se ve. Tres cosas que son netamente espirituales: certeza, esperanza y convicción. La certeza, según el término griego, hypostasis, es la sustancia, es la evidencia, da el significado de garantía, de plena seguridad. O sea, la fe en ese Dios que se revela en la Biblia tiene el poder de producir en el que cree plena seguridad, plena solidez, plena certeza de que el Dios en el que cree, en el que se pone esa fe, es poderoso para cumplir, y Dios de verdad. La esperanza que produce el oír la palabra de Dios tiene que ver con seguridad, pero implica una paciencia en espera de que Dios responda lo que el creyente cree, que se valga la redundancia, ¿sí? O sea, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad plena, pero hay que esperar, ¿sí? Y también la convicción, fíjese, aunado a la certeza, a la esperanza, esto nos da firmeza. Aquí convicción habla de estabilidad en nuestra vida de fe, porque según la Biblia nos enseña que el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Pregunta, ¿cómo recibimos la salvación? Por fe. Si tú estás enfermo, ¿cómo recibes tu sanidad? Por fe. Si tú necesitas una provisión, mañana tienes que pagar la renta y no tienes, ¿cómo recibes esa provisión? Por fe. Todo es por fe. ¿Sí? Por eso Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Pero cuál fe? ¿Qué fundamentos debe tener esa fe? Ya lo expliqué al principio. Hay una historia que es muy ilustrativa de este principio. Abra su Biblia en Romanos 4:18. Ahí vamos a tomar muchas lecciones para nosotros el día de hoy. Abraham, aquí trata de Abraham. Abraham, la Biblia le da varios nombres, lo menciona, Dios mismo habla de Abraham como su amigo. Romanos 4:18, ahí téngalo.
Dios mismo habla de Abraham como su amigo. Abraham, mi amigo, dice. La misma Biblia, Dios mismo habla de Abraham como el padre de la fe. Y también dice que los que hemos creído en Cristo somos hijos de Abraham por la fe, en el sentido de que hemos creído y hemos sido justificados así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, aquí habla de la historia de Abraham. Vamos a leer Romanos 4:18 al 21. Dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué tremenda escritura esta. Vamos a centrarnos aquí, vamos a ir a otras escrituras, así que ponga una señal ahí, porque vamos a estar yendo y viniendo a Romanos 4:18. Vamos a escudriñar este pasaje. Vamos a hacer brevemente un recordatorio. Cuando Dios le da la promesa de un hijo, ¿qué hace Abraham? Creyó. Digan todos, creyó. Esto es lo que está diciendo Romanos 4:18. Vamos al texto. Dice, él, o sea, Abraham creyó. ¿Qué significa esto? Que Abraham puso su fe en Dios, en la promesa que Dios le estaba dando, y tuvo la certeza, la seguridad, y tenía toda la garantía, porque había creído en un Dios de verdad, y para él estaba garantizado que Dios iba a cumplir su promesa. Pero luego dice, él creyó, pongan sus ojos ahí, en esperanza contra esperanza. O sea, la promesa que Dios le estaba dando a Abraham, le estaba produciendo él creyó, y esa fe le produjo a él una esperanza. Eso significa, creyó en esperanza contra esperanza. Y esa esperanza tuvo que, como dice, que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Ahí está, esperanza. Dios le promete el hijo, pero Dios tardó en cumplirle 25 años. Eso tardó en cumplir Dios su promesa. Por eso es que se necesita la paciencia. Y como dice en Hebreos, que a través de la fe y la paciencia heredamos las promesas. Y ahí es donde nosotros nos metemos en problemas, porque podemos tener fe genuina, pero esto va aunado a la paciencia. Y también la palabra de Dios dice que la fe probada produce ¿qué? Paciencia. O sea, es necesaria la paciencia para que la fe tenga su obra perfecta. Porque la impaciencia nos lleva a cometer muchos errores, aunque tengamos fe. Entonces, ¿ven cómo va de la mano todo esto? Entonces, él creyó en esperanza contra esperanza. Lo voy a explicar brevemente. Cuando Abraham creyó en la esperanza que le daba Dios al prometerle descendencia, esto significa creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en la esperanza que le daba Dios a través de la promesa. Creyó en esa esperanza contra la esperanza que le mostraba su condición de un hombre anciano. Y no solo eso, sino la doble situación adversa que tenía Sara. No solo estaba anciana, igual que él, sino era estéril. Eso es lo que significa que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Sigo en el mismo versículo. Para llegar a ser padre de muchas gentes. Porque Dios le había dicho que le iba a dar una descendencia. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Yo quiero subrayar la palabra o la frase conforme a lo que se le había dicho.
Es decir, Abraham no esperó más ni menos que lo que Dios le había prometido. Y es muy importante esta frase, conforme a lo que se le había dicho. Porque Dios no va a hacer nada si Él no lo dijo. ¿Entienden? Dios no va a obrar de la manera que el hombre quiere que Dios obre. Él va a obrar como Él quiere obrar. Y Él va a obrar como Él ha dicho que va a obrar. Por eso cuando alguien viene y dice, no, pues es que Dios me dijo esto. Bueno, pero ¿y tiene sustento bíblico lo que dices que Dios te dijo? Pues no lo tendrá, pero a mí Dios me lo dijo. No, es que Dios va a obrar conforme a lo que Él ha dicho. Por eso dice que Abraham creyó en esperanza, la que le daba a Dios contra la esperanza natural de verse anciano, para llegar a ser padre de muchas personas. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No lo busque, en Génesis 15, versículos 5 y 6, ahí está este pasaje. Dice que Dios lo llevó fuera de su casa, le dijo, sal de tu casa. Y le dijo, mira ahora los cielos. Y Abraham sale, pongan en operación su imaginación, y él sale y mira los cielos. Y le dice Dios, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Entonces Abraham, imagínenselo, 1, 2, no, Señor, no. Es innumerable, no se pueden contar. Entonces Dios le dice, así será tu descendencia. ¿Qué le está diciendo? Vas a tener un hijo. ¿Qué creyó Abraham? Creyó que de él, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Él creyó que Dios le iba a dar en su vejez, de él, de su esposa y además la esterilidad de su esposa Sara. Él creyó que le iba a dar una descendencia y que de él iba a nacer el Mesías de su linaje. Lo creyó. Y le dice, así será tu descendencia. Y dice el versículo 6, y creyó a Jehová, creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. En ese momento fue justificado como tú y yo. En ese momento Abraham obtuvo la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, no por obras, no hizo nada. ¿Qué sucedió con Abraham? El dicho de Dios, la promesa de Dios, le dio plena certeza, una seguridad absoluta, una convicción sin alteración, que lo que Dios le estaba prometiendo, lo que Dios le estaba prometiendo en ese momento, Dios lo iba a cumplir, conforme a lo que se le había dicho. Yo les he contado en algún par de ocasiones, lo que voy a mencionar ahora, a manera de ejemplo, de ilustración. Cuando inició Casa de Oración, hace 31 años, ya con 6 meses, cuando todavía no teníamos la primera reunión, yo me recuerdo perfectamente, ya habíamos recibido la instrucción de parte del Señor de iniciar una obra, y yo oraba al Señor y le dije, Señor, pues es que, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo nunca he iniciado una congregación. Y él me respondió, tampoco nunca nadie había pasado el Mar Rojo hasta que le dije a Moisés que lo hiciera. Bueno, sí, Señor, pero es que yo empecé a dialogar con él y a objetar y a decir mis humanos argumentos. Y yo le dije al Señor, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? Porque no conozco a nadie que me ayude de ningún tipo, que me asesore nada, que me ayude económicamente para hacer la obra. No conozco a nadie. Y Dios me respondió y me dijo, ¿no te basto yo? Yo soy todo suficiente. Yo soy el todopoderoso. Bueno, hasta allí todo va bien con la escritura, ¿sí o no? Entonces me dice, mira, tú encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Y yo, a ver, ¿cómo? Dice, mira, jamás, nunca, me dijo, le pidas dinero al hombre. Nunca le pidas nada al hombre. Todo lo que tú vayas necesitando, pídemelo a mí, porque yo soy tu padre. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. No, me estaba acorralando el Señor. Me estaba llevando al sendero de la fe que se pone
en el Dios que se revela en las Escrituras. Espero me esté explicando. Entonces, bueno, ahí tenía las opciones, o ir a una agencia misionera, o pedir la ayuda de iglesias grandes, o confiar plenamente en Dios. Conforme a lo que se me había dicho que iniciara, así iniciamos. Ya son 31 años con 6 meses. Jamás hemos pedido un centavo. No hemos puesto la fe en el hombre. Ahora, ¿es mérito? ¿Hay algo meritorio en nosotros? No. No, porque la fe la fe que me vino, la esperanza que me vino, me dio una certeza, porque estaba revelándose conforme a las Escrituras el Dios suficiente, ¿no es cierto? El Dios que suple tus necesidades, el Dios que es el dueño de la plata y del oro, el Dios que mantuvo a Elías allí, el Dios que les dio vida a su pueblo Israel en medio del desierto. Era el mismo que me estaba diciendo: tú confía en mí, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y todo lo que tú necesites, pídemelo a mí. Hasta la fecha, hermanos. Pero no hay mérito en mí, porque esa fe no se produjo de la nada en mí, se produjo por la palabra. Y luego eso que me dijo a mí, lo veo plasmado en la Biblia. Entonces, cuando hay alguna situación, que ha habido cientos aquí en Casa de Oración, siempre ha sido la fe fundamentada en lo que Dios dice que es y en la palabra. Eso nos ha dado certeza, ¿entienden? Hemos esperado con paciencia que Dios obre en muchas situaciones, y tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ha sacado adelante. Volvamos con Abraham, Romanos 4:19. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe. Fíjate, yo quiero resaltar la frase: no se debilitó. Debilidad. Pero debilidad de fe. No se debilitó en la fe. Nuestra fe se puede debilitar, eso implica también, no se debilitó, significa que se puede un cristiano, un creyente se puede debilitar en la fe, ¿sí o no? Pero él no se debilitó. Nuestra fe se puede debilitar cuando ponemos la mirada en las circunstancias que nos rodean y quitamos esa confianza y esa mirada en la promesa que nos ha dado y en quién es Dios y en qué nos ha dicho en su palabra. Les voy a poner algunos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando? Es más, hace rato lo cantamos. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Bueno, ese canto fue inspirado sin duda de Lucas capítulo 8, cuando Jesús les dice: pasemos al otro lado. Fíjate, esa instrucción de Jesús aparentemente no tiene nada, pero contiene la esencia de todo. Porque el creador del universo, por quien existen todas las cosas y todo es sustentado por él, fue el que les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Ahora, si lo que él dice se cumple, sí o no, claro, es el Todopoderoso. El problema se suscitó cuando los discípulos suben a la barca y entre tanto llegaban a su destino, que esta es una analogía de la vida cristiana. Mientras viene Jesús por nosotros, ¿cuántos lo esperan? Ya sea en el rapto o que muramos y vamos a su presencia y que nos lleve con él. En tanto que se da, hay una travesía en el mar. Espero me esté entendiendo en esta metáfora, ¿sí? Y bueno, mientras que él viene, nos puede suceder lo que les pasó a ellos. Pasemos al otro lado, pero mientras iban, dice que se levantó una tempestad de tal magnitud que pensaron que la barca se anegaba y se ahogarían. Y Jesús, el que tiene todo bajo control, se bajó a la parte inferior de la barca y se durmió. Estaba cansado. También fue un hombre.
Y mientras estaba él durmiendo, la barca se hacía como papelito, ¿no? Y dice que vinieron los discípulos y lo despertaron diciéndole, Lucas 8, 24 y 25. Le dijeron, maestro, maestro, sálvanos que perecemos. Y despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Pues claro, si él es el creador de todo, él tiene ese poder. Dice que reprendió al viento y las olas y se hizo bonanza. Pero luego en el versículo 25 sucede algo que tiene que ver precisamente con la enseñanza. Les reprocha y les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no les dijo dónde está vuestra santidad? Porque no tenía que ver con santidad, tenía que ver con fe, de cómo estaban afrontando la situación. ¿Dónde está vuestra fe? Dice. ¿Por qué? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué no les dije pasemos al otro lado? Él les estaba enseñando porque dice que atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Estaban realmente maravillados, pero se nota que ellos estaban aprendiendo las lecciones de la fe. Las lecciones de en quién deben confiar, en la palabra de Jesús. En los dichos de Jesús, que Él nos vino a dar a conocer al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo. Igual es con nosotros, hermanos. Estamos en ese proceso, en ese trayecto hacia nuestra morada final, y en ese trayecto se pueden levantar las tempestades, los vientos huracanados, y dar con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, dijo Jesús, porque estaba fundada sobre la roca. Pero este es el que oye y hace, y se entiende que el que oye cree, pero luego viene la obediencia. Pero el que edificó su casa sobre la arena oyó, pero no hizo, o sea, no obedeció. ¿Cuántos de nosotros oímos la palabra, oímos la enseñanza, se nos enseña algo acerca de alguno de los atributos de Dios, y lo escuchamos y decimos, ¡ay, qué padre, ya lo sé! Ahora ya aumentó mi conocimiento. Pero a la hora de aplicar ese conocimiento, si no pones tu fe en eso que tú escuchaste, no te va a servir de nada. Así es, dijo Jesús, el que oye mi palabra y no la hace, es como el que edificó su casa sobre la arena, y vinieron vientos, ríos, dieron con ímpetu contra aquella casa, ¿y qué le sucedió? Se cayó. ¿Por qué? Porque no tenía fundamento. O sea, miró los ríos, miró los vientos, miró lo que estaba alrededor y quitó su vista del que le había dado la promesa. La pregunta aquí es, sin duda, por un lado sin duda, que todos vivimos actualmente una circunstancia diferente. Unos pueden tener alguna enfermedad, otros pueden tener alguna situación familiar, otros están muy preocupados porque la situación, no solo en el país, en el mundo, en el aspecto económico está muy difícil. Algunos están viendo cómo están recortando personal, empresas que albergan 3,000, 4,000 empleados están cerrando. Entonces, eso, si tú lo miras así humanamente, crea inseguridad, ¿no es cierto? Y estás en una situación. Pero aquí es precisamente donde el Señor nos dice, ¿qué no dije yo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué no dijo Jesús? Y si Dios da de comer a las aves y viste a las florecillas del campo así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Otra vez la fe. Aquí es donde tenemos que hacer válido el que somos creyentes. Y la fe en ese que dijo que va a estar con nosotros. Como dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Están entendiendo?
Entonces la circunstancia de cada uno sin duda es diferente, pero la fe es la misma. La fe es la misma. La fe en el que ha dicho todas y no sé cuántas cientos o miles de promesas. Ahí está el punto. ¿Sí? ¿Estás enfermo? ¿Necesitas un milagro de Dios? Bueno, ¿cómo se recibe? Por fe. ¿Sí o no? Miren, les voy a poner un ejemplo. Hace 3 semanas yo iba a ir a dar una conferencia a Toluca. Y Adrián pasó por mí y yo lo vi cuando llegó. Yo ya me bajaba con mis maletas. Y en eso mi esposa me dice, me siento mal, me dice. ¿Qué tienes? Dice, que tengo un dolor. Y como es una mujer muy activa y muy hacendosa, rara vez la veo yo quejarse y la vi que se estaba doliendo. Entonces le hablé al doctor Orbozo, un hermano de casa de oración, y le dije, oye doctor, fíjate que pasa esto. Dice, ¿sabes una cosa? Dice, tienes que llevármela aquí a mi consultorio, necesito verla. Entonces llamé a los hermanos que no podía ir a dar la conferencia, pues estoy en deuda con ellos. Entonces la llevé a mi esposa y le sacan un montón de estudios. Y dice, mira, todo apunta a una apendicitis. Dice, pero no está muy bien revelado. Necesitamos esperar. Dice, te voy a llevar con el mejor cirujano especialista ahí en esa parte del cuerpo. Y nos encarriló con él y él estaba ahí. Y otros estudios y todo el asunto. Entonces, cuando estábamos ahí con el radiólogo dijo, bueno, mira, aquí está el apéndice. Y le dice, pero veo líquido derramado. No sé si tú te acuerdas de eso. Veo líquido derramado. Entonces yo dije, ¿líquido derramado? Y ahí se veía, porque dice, mira, aquí está, líquido derramado. ¿Qué había sucedido? Se le había reventado el apéndice. Y lo derivado de eso se llama médicamente peritonitis. Y eso es de muerte. Bueno, el doctor dice, te vamos a tener en observación, le dice a mi esposa, unas 3 horas. Pasaron 3 horas, 4 y llega y la vuelve a auscultar y le dice, no, ¿sabes una cosa? No me gusta esto, dice, no me gusta. Te tengo que abrir, y me mira a mí, tengo que abrirla ya, sí o sí. Su experiencia le llevó a tomar esa decisión, dice, porque no nos es claro por los análisis qué es lo que ella tiene y es urgente. Usted, no, pues adelante. Entonces ya la preparan así rápido y se la llevan, y en eso llega el doctor Barbosa y me dice, y vi que le digo, la acaban de bajar, ya la van a operar. Entonces él baja y la operación duró como 1 hora y cuarto. Como a los 10 minutos sube el doctor Barbosa y lo vi nervioso. Y me dice, le digo, ¿y cómo va todo? Y me dice, bueno, la verdad es que, mira, todo va a salir bien. Le digo, no, dime, o sea. Y me dice, bueno, es que aparentemente y todavía, ¿verdad? Se le reventó, o sea, peritonitis. Entonces, cuando me lo dice, no me lo dijo claro, pero yo lo entendí. Bueno, ¿allí qué necesitaba yo? ¿Al Dios que suple para pagar la renta? No. Allí yo necesitaba creer en el Dios que sana. Mire, hay muchos que ahora dicen que Dios no sana y que si sana a alguien es el diablo. Pues yo no sé si el diablo fue el que te sanó, Vicky, porque tú no sirves al diablo. Yo no sé cómo se agarran diciendo tanta tontería, pero son dichos de hombres. Tenemos que irnos a lo que dice la Biblia. Yo soy Jehová tu sanador, así dice. Entonces, se va otra vez el doctor y yo me quedo solo ahí en el cuarto del hospital. Bueno, ¿qué? ¿Me tenía que poner a llorar o a confiar en el Dios que qué? Que sana. La fe te hace descansar. Yo tenía la certeza, conozco a Dios, de que Él es soberano, de que yo sé perfectamente, sabía que Él la podía sanar, aún sin necesidad de operación. También sabía que Dios, si estaba ya en su plan, podía morir. Pues Dios tuvo a bien, para su gloria en ese momento,
sanarla. ¿Por qué? Porque cuando sale de la operación, el doctor va conmigo y me dice, su esposa está fuera de peligro. Dice, le voy a decir una cosa, me dice, era de muerte. Su esposa debería ahorita en estos momentos usted andar arreglando lo del funeral. Yo dentro de mí dije, gracias Señor. Bueno, lo dije, gracias a Dios. Y él dice, sí, gracias a Dios, dice, porque se me han muerto muchos, dice, de eso. Al otro día, después de la operación, vi que despierta y dice, tengo hambre. Y la enfermera estaba allí y se asustó. Dice, ¿cómo? Si usted es la de la peritonitis. Dice, pero tengo hambre. Y como a las 12 del siguiente día llega el doctor, el que la operó, y cuando la ve, dice, no. Así le hizo, no. Dice, mire, señora, le dice, no hay duda que usted tiene una tarea que Dios quiere que usted termine. Él no sabía que éramos pastores, O sea que habló el burro, como dice el dicho, ¿no? O sea, con todo respeto, usted sabe que hay un dicho, ¿no? De cuando le habló la burra de Balaam, ¿no? O sea, a veces me sorprende, yo no sigo todavía sorprendido de cómo es posible que hay gente que ni cristiana es, por el amor de Dios. Algunos dicen que el hombre sin Cristo no capta nada. Yo veo todo lo contrario. Una persona que evidentemente yo lo sé, que no es un cristiano, y habló como si fuera un cristiano. No, Dios tiene todo bajo su control. Y diciendo de la soberanía de Dios, de lo milagroso de Dios. Y dice, no, nomás le decía, no, le decía así. Es que lo veo, mira, nomás porque ahí está. Yo me encomendé en las manos de Dios, dijo. Como humano no puedo hacer más, hice lo que tenía que hacer. Ya después nos dijo, mire señora, le lavé como 10 veces, hasta con 15 cuánta cosa le echó ahí. Y luego a la semana le quitan las puntadas, y cuando la llevo, hace unos días, la llevo y la ve y dice, no. Hermanos, escúchenme bien. En ese sentido, porque no es la primera vez que yo veo algo así de primera mano. ¿Qué es lo que Dios demandaba para una situación así? Fe. ¿Qué es lo que Dios demandó de los discípulos cuando se les estaba negando la barca? Fe. ¿Qué es lo que Dios pedía de los israelitas mientras atravesaban el desierto? Fe. ¿Qué es lo que Dios te está demandando a ti en tu situación? Fe. ¿Qué vas a hacer? Pero fe, no en el Dios ese que a veces hablan unos que no sana ya, o en un Dios que es un Dios totalmente, no es el Dios de la Biblia. Dios de la Biblia nos revela a otro tipo de Dios, el Dios verdadero. Entonces, ¿cuáles son tus circunstancias? Bueno, la instrucción bíblica es que no mires las circunstancias, sino mira a Jesús. Que no te asustes, que tengas confianza, que tengas plena certeza de que Dios no te va a abandonar en la situación en la que estás. Tenemos su palabra, como la que hoy estoy yo compartiendo, que nos da la sustancia. Y es garantía, hermanos, porque es dada por un Dios que es imposible que nos mienta, que nos engañe. Esa palabra nos da la seguridad de que Dios no nos va a abandonar, hermanos. Esa es la certeza que nos da la fe. La fe verdadera, la fe que se sustenta en la palabra de Dios. Ahora volvamos con Abraham de nuevo, porque dice que no se debilitó en la fe. Fíjate, aquí está lo de las circunstancias. Al considerar su cuerpo, considerar significa observar, ver. ¿Qué? Sus circunstancias. ¿Cuál era la circunstancia de Abraham aquí? Su cuerpo viejo. 75 años tenía cuando Dios le hizo la promesa. Estaba viejito. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, que fue cuando nació Isaac. O sea, él no miró
todo lo adverso de las circunstancias que le rodeaban, esa circunstancia era él mismo, su cuerpo anciano, o la esterilidad de la matriz de Sara, no solo la esterilidad, sino la vejez, y como consecuencia también desde joven nunca pudo tener hijos. Esterilidad, pasó el tiempo, ya perdió toda esperanza, llega a la ancianidad, a la vejez. Pero esto es lo impactante de la vida de Abraham, que creyó no ciegamente, porque la fe no es ciega, la fe tiene sustancia. ¿Entienden? Porque algunos dicen, no, yo creo ciegamente en el Señor. Sí, pero ¿en cuál Señor? ¿En el Señor de los Anillos? ¿O en cuál Señor? Porque pues el que tú estás creyendo, o en el Señor de los milagros de no sé qué, de Tapaquetitlán, o qué sé yo. No, ¿en cuál Señor? ¿En dónde tienes tu fe? Entonces, Abraham dice, no se debilitó en la fe. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios le producía esa fe que le daba certeza, ¿entienden? Que le daba, y pacientemente esperó, y tenía la convicción de que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. Y luego dice en el versículo 20, tampoco dudó. O sea, aquí hay dos cosas. No se debilitó en la fe. Ese es número uno. Y número dos, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Aquí dudar habla de un titubear constante, de algo que es ya casi el estilo de vida, ¿sí? Habla de vacilar, de una inseguridad casi constante, que no era el caso de Abraham. Ahora, recordemos que habían transcurrido 10 años y la promesa no venía, y vino un titubeo. ¿Saben a lo que me refiero? Algunos ya lo están descifrando, el titubeo. ¿Cuál fue el titubeo? Sara le dijo a Abraham, pues Dios, en pocas palabras, ¿no? Se está tardando. ¿Qué te parece si el hijo que Dios nos prometió lo tenemos por medio de la esclava Agar? En aquellos tiempos, en aquellas culturas, tener un hijo con una esclava, por ley, era un hijo legítimo de la pareja, en este caso de Abraham y Sara. Entonces, Abraham, sin duda, que no tenía la lujuria en su mente ni nada, él estaba pensando en la descendencia, dijo, pues sí, titubeó, fíjense, quitó sus ojos de la promesa. Bueno, a cualquiera de nosotros nos puede pasar eventualmente un titubeo. Pero aquí tampoco dudó implica que no era un titubeo constante, de siempre estar dudando, siempre estar vacilando. Ay, se me hace que Dios me tomó el pelo. Ay, no. Pero en ese caminar, ¿alguno de ustedes ha sentido ese titubeo? Yo sí. Pero yo quiero que ustedes relacionen el tampoco dudó con el versículo 19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, al mirar las circunstancias. Tampoco dudó, pero cuando tuvo ese titubeo, ¿por qué fue? Porque su paciencia estaba siendo perfeccionada. ¿Sí? 10 años, 11 años. Y tiene a Ismael, un hijo ilegítimo, y Dios le dice, no, échalo, porque ese no va a heredar. En otras palabras, Dios desechó que Abraham y Sara le ayudaran en el cumplimiento de la promesa. Que eso es precisamente lo que muchas veces nosotros nos encontramos haciendo, ayudándole a Dios. Y lo que es peor, le decimos cómo haga las cosas a nuestro favor. Y no es así, hermanos. Él es el omnisciente, Él es el que sabe todas las cosas. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en ese Dios que todo lo sabe. Y que Él sabrá cómo, con su infinita sabiduría, sabrá cómo obra a favor nuestro, ¿sí o no?
Nosotros lo que Dios nada más pide es fe, confianza plena en Él. Entonces vemos que la duda nos puede llevar a la incredulidad, y la incredulidad nos aparta de Dios. En Hebreos 3:12, ahí hay una reprensión a los creyentes, y dice así Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí le está hablando a cristianos, creyentes, porque dice al principio en el versículo 12, mirad, hermanos. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, dice así, ¿verdad? En el autor y consumador de nuestra fe. Autor y consumador de nuestra fe. Autor porque Él es el que de Él se generó la confianza que podamos tener en Él al darnos su palabra. Pero nosotros tenemos que creerla. Si no la creemos, se queda estéril. Dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí en Nazaret donde se crió por la incredulidad de ellos. No creían, ni aún su propia familia creía en Él. Y dice que estaba asombrado y maravillado y no pudo hacer muchos milagros. Claro, si yo digo que los dones del Espíritu Santo, que los milagros cesaron, pues es obvio que Dios no va a hacer nada. Si no me crees, ¿cómo los voy a hacer? Y aún a pesar de que Dios en su soberanía puede hacer algún milagro aunque la gente no crea, porque Él es soberano, ¿sí o no? Aún así, miren, conozco el caso bien tremendo de un predicador. Esto es de primera mano, de un predicador muy reconocido que no cree en los milagros, que argumenta él que los milagros cesaron, que toda manifestación supuesta del Espíritu Santo, que es el diablo, dice un montón de cosas. Y resulta que ese pastor hizo una conferencia en su iglesia, y un pastor, amigo mío, fue con otros dos de sus pastores de la iglesia donde él estaba, fueron a esa conferencia y los hospedaron en la casa de uno de los pastores de este pastor que les estoy mencionando. Y resulta que se dan cuenta que la hija de este pastor tenía cáncer, leucemia, pues cáncer en la sangre, y estaba ya muy grave. Entonces, estos tres hermanos, entre ellos el amigo mío, le dijo, oiga pastor, pues vamos a orar, Dios puede sanar. Dice, pues es que, entonces él se acordó que el pastor de este otro pastor era de la línea de que Dios ya no hace milagros. Dice, bueno, ¿nos deja orar por su hija? Y el pastor le respondió, bueno, está bien. Pues la veía quejarse y llorar. Dice, mira pastor, me contó a mí, y después le contó a un grupo de pastores, nos hincamos y pusimos las manos sobre ella. ¿Y qué crees? La sanó el Señor completamente. Bueno, después nos enteramos de esa sanidad tremenda, y que el pastor le dijo a su pastor, déjeme dar un testimonio, pastor. Entonces le dice, sí, pasa. Entonces toma el micrófono y dice, hermanos, ustedes todos conocen que mi hijita tenía leucemia, porque el Señor la sanó. Los hermanos que vinieron de México pusieron sus manos sobre ella y ya no tiene nada, y aquí está mi niña. Y orando el hombre, ¿sabes qué hizo el pastor? Lo corrió de la iglesia. Lo corrió. ¿Por qué? Porque no va con su teología. Pero es que el concepto de Dios está tan limitado. Y le digo yo, y el pastor no, el pastor se fue alegre y contentísimo. Dice, ¿qué me importa que me hayan corrido si mi hijita ya está sana? Pues claro. Entonces, ¿qué es lo que falta allí? Fe. ¿Estamos? Falta fe. Por supuesto, si tú no pones en operación tu fe, no va a pasar nada. Necesitamos creer. Todo lo recibimos por fe.
Por eso nos exhorta y nos dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos allí mismo en Hebreos, creo que están ahí en el versículo 15, porque allí vamos a ver otro ejemplo de Israel en su travesía por el desierto. Mira, esta historia de Israel a través del desierto es una metáfora de la vida cristiana, así como lo de la barca. Dios les había prometido que los iba a introducir a una tierra donde ellos iban a comer leche y miel, ¿se acuerdan? O sea, habla de abundancia, una tierra de abundancia. Pero para fin de llegar a esa tierra que fluía leche y miel, ellos tenían indefectiblemente que atravesar el desierto, ¿sí? Pero en esa travesía se presentaron un montón de situaciones. En primer lugar, ellos, cuando van saliendo de Egipto, de pronto ven que los egipcios venían persiguiéndolos, los querían volver a aprisionar. Y Moisés le dice al Señor: Señor, le dice: no me hables a mí, extiende la vara en dirección al mar. Extiende la vara. Fíjate, esa fue la instrucción para él. Eso le dijo, él tenía que hacer conforme a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y qué hizo Moisés? Creyó. Fue un acto de fe. Y extendió la vara, y en el momento dice que se abrió el mar en dos y pasaron como por tierra seca. Queriendo hacer lo mismo los egipcios, sin fe, se los tragó el agua y murieron ahí todos. Hermanos, hay muchos cristianos que tienen fe, pero no en lo que Dios les dice. Eso de extiende la vara, eso de dar 7 vueltas a Jericó y luego gritar, eran instrucciones específicas para el momento. A ver si me explico en esto. ¿Por qué? Porque una vez, yo me acuerdo que salí fuera y Adrián me contó: ¿qué crees? Dice, en la reunión ahí donde nos juntábamos a veces pastores, pues que vamos a hacer guerra, dice. Y pues nos fuimos a darle 7 vueltas ahí a la catedral. Este es un hecho, pues, hubo muchos testigos ahí. Le vamos a dar, y todos liderados por un pastor de los que tienen fe en lo que dicen, no fe en el Dios de la Biblia, tienen fe en su fe. ¿Me entienden? Tienen fe en lo que ellos declaran, no en lo que Dios dice. Esa es otra cosa. Dice: ¿tú crees? Dice: vamos a dar 7 vueltas. Bueno, yo iba ahí y dije: ay, Señor, ¿y tú diste 7 vueltas? Dice: pues sí, di 7 vueltas. Y ya cuando dimos las 7 vueltas, pues ahora vamos a gritar, dice, que se caiga la catedral. Le digo: ¿y? Dice: pues ahí sigue. Y de eso hace como 15 años. Fíjate nomás, dice que la gente pasaba y los miraba y decían: híjole. Y en este momento dice: háganse para atrás porque la onda expansiva nos puede dañar. Ahorita que se caiga todo en una implosión. Y quién sabe qué tanto rollo decía. No, pues creo que esa está más bonita ahora, ¿no? Porque ya le dieron su manita de gato. Y ahí sigue. ¿Por qué sigue allí? Porque Dios nunca dijo eso, ¿entienden? Entonces no podemos nosotros repetir los milagros que eran específicos. Pero tú sí necesitas un milagro y una intervención de Dios en tu circunstancia. Y vas a hacer y a poner tu fe en el momento y en la situación en la que estás envuelto. ¿Cuántas veces Dios en la Biblia abrió el mar rojo? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces dieron 7 vueltas sobre una ciudad llamada Jericó y se cayó? Una. Porque esas eran las circunstancias de los creyentes de ese momento. Bueno, estamos en la travesía de Israel, ¿cierto? Pasan el mar rojo, qué milagro, ¿no? Era como para que ellos dijeran: wow, qué Dios tan tremendo tenemos. Bueno, vamos a leer Hebreos 3:15. Dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿A qué se refiere? Sigamos leyendo, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Mira el 17.
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Dios disgustado con su pueblo 40 años. ¿Por qué 40 años? Ustedes recuerdan, dicen los entendidos, que el trayecto de donde ellos salieron de Egipto hacia la tierra prometida duraba 11 días. Pero ellos duraron 40 años. ¿Por qué? Porque nada más daban vueltas por su incredulidad. Nunca entraron. Les pasó lo que aquel asesino, en una historia que se cuenta en los Estados Unidos, de un asesino que a mansalva asesinó a un hombre, y tratando de vivir en la penumbra de la oscuridad, tomó un caballo y galopó toda la noche y con toda su fuerza, y dijo: toda la noche voy a cabalgarlo y llegaré lo más lejos posible. Y cabalgó durante toda la noche tratando de huir, y cuando iba amaneciendo vio a lo lejos un humo de hogueras, de fogatas, y dijo: ay, ahí llegaré y me voy a refugiar. Y cuando llega, era el pueblo de donde salió huyendo. Eso es exactamente lo que les pasa a algunos cristianos. Su incredulidad los hace dar puras vueltas. Y nunca avanzaron. Y provocaban a Dios. Y estuvo disgustado. ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? Claro que iba a poder, pero ellos lo estaban tentando, lo estaban provocando. Ellos estaban fallando en su fe. Y le dice: ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? O en otras palabras, que no creyeron, porque la obediencia va ligada a la fe. Fíjate el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Volvamos con Abraham. Tampoco dudó, Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Digan todos: fortaleció en fe. La palabra fortalecerse viene de un término griego, endunamo, que significa fortalecerse internamente en Dios, o sea, espiritualmente en Dios. Fortalecerse para seguir adelante en la encomienda y el propósito que Dios tiene para tu vida. Fortalécete en el Señor. A los efesios les dijo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego les dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, legiones de demonios que están allí queriéndonos engañar, atacar. Para tener esa lucha necesitamos estar fuertes. Humanamente, no, sino espiritualmente. Tú puedes ser, inclusive una persona puede estar inválida de sus piernas, pero estar bien fortalecido interiormente. Yo conozco gente así, que tiene una fuerza espiritual y una fe inquebrantable, tremenda. ¿Por qué? Porque la están poniendo en el Señor, y porque no miran sus circunstancias, sino que como Abraham, no dudan por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Esa es la promesa de que Dios va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Que va a aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Pero si tú confías en Él. ¿Por qué? Porque la fe es la que activa el poder de Dios para sustentarnos en todo, en cualquier situación en la que estemos pasando. Por eso necesitamos la fe verdadera. La fe sustentada y basada en la palabra de Dios y en quien Dios es. Ahora vámonos sobre el final, porque viene una pregunta aquí. Dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y la pregunta es, ¿cómo se fortaleció en fe? ¿Qué fue lo que hizo para fortalecerse en fe? Nos dice al final del versículo. ¿Dando qué?
Gloria a Dios. Significa, como dicen varias versiones, alabando a Dios. La alabanza a Dios. La alabanza a Dios es un tema tan menospreciado, tan mal entendido. La alabanza a Dios cuando, por ejemplo, el rey David decía, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo. ¿Sí? Eso significa que en cualquier situación, él tenía una continua alabanza en su boca. Hay una historia que quiero que veamos para terminar en 2 de Crónicas 21, que es muy interesante porque nos muestra precisamente el mismo principio que usó Abraham. Pero fue el mismo principio que usó Pablo y Silas, 2 de Crónicas 20. Fue el mismo principio que usaron cuando estaban en la cárcel, con el cepo aquí, con las cadenas. Y dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. No estaban en la mejor condición ni en la mejor situación. Su circunstancia era totalmente adversa, ¿sí o no? Pero ¿qué hicieron? Fortalecieron su fe dando gloria a Dios, alabando a Dios. Y los presos los oían, dice, y de repente el Señor se manifestó, ni siquiera le pidieron. ¿Por qué? Porque cuando tú alabas a Dios en medio de tu circunstancia adversa, como Abraham, como Pablo y Silas, estás honrando a Dios, ¿entiendes? Le estás atribuyendo todo el poder, estás diciendo que tienes toda tu confianza en Él, y eso es lo que honra a Dios. No es ningún mérito de nosotros, le da toda la gloria al Señor. Y Él se manifestó, dice que las cadenas de todos se soltaron. Y dice que el carcelero se espantó y fue hincándose, le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestó Pablo? Cree en el Señor Jesucristo, cree, ten fe. Y serás salvo tú y toda tu casa, cree. Vamos a esta historia, 2 Crónicas 21. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Una gran multitud, dice, y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él, reacción natural, ¿qué tuvo? Temor. Como los discípulos en la barca, tuvieron temor. Y Josafat, aquí está, humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Fíjate, orar, pedir socorro. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, fíjense lo que empieza él a decir, Jehová, en realidad está orando, Dios de nuestros padres, y comienza con Abraham, a eso se refiere padres, Moisés, Jacob, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? O sea, está diciendo, tú eres el creador, ¿sí? Y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Ahí le está atribuyendo omnipotencia, reconociendo, tú eres el omnipotente, el soberano, tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Yo quiero que noten que él está dando crédito a todos los atributos de Dios, o a los que en ese momento él necesitaba que se manifestaran. Todopoderoso, omnisciente, todo suficiente, soberano. Ok. Dice, no hay quien te resista. Y luego dice el versículo 7, Dios nuestro. Me gusta esa frase.
Dios nuestro. Ese era el Dios de ellos. Es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Dios nuestro. Yo te pregunto, ¿ese es el Dios tuyo o es un Dios limitado? Poquito de esto, poquito de acá, poquito allá, poquito más allá. Dios nuestro, dice, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo? ¿Ven cómo conocía las escrituras? Conocía la promesa, conocía toda la historia. Tú diste esta tierra a Abraham tu amigo para siempre, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, circunstancias adversas, vientos, ríos que dan con ímpetu. ¿Sí o no? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí está. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Este es el verdadero lenguaje de la fe. Este no es lenguaje positivo ni confesión positiva. Este es confesión de fe en un Dios que ya dijo lo que iba a hacer por su pueblo. No es una fe triunfalista. Yo voy a comprar esa casa por fe. Esa es fe triunfalista. Y el rato está todo endeudado y ya no sabe ni cómo salir. A ver, sal por fe. Pues no la tiene. Una persona así no tiene la verdadera fe. Y se endeudaron creyendo que lo que ellos decían, eso lo declaraban y eso se hacía. Y ahorita son personas que están apostatando de la fe. Sigo leyendo en el versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Versículo 12. Oh Dios nuestro. Otra vez, fíjate. ¿No los juzgarás tú? Mira lo que viene ahora, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. ¿Has estado alguna vez en una situación así? Pues haz lo que hizo Josafat. ¿Qué hizo? Y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué no nos dice la instrucción de Hebreos? Puestos los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué no nos da una enseñanza poderosa la vida de Abraham, que no consideró su circunstancia mirarla, sino que miraba como Moisés se sostuvo mirando, viendo al invisible? Plenamente, con una certeza inamovible, una convicción tan sólida por lo que Dios les había prometido. Por eso es la única explicación que hay para argumentar del por qué los primeros cristianos morían en el circo romano cantando. No hay otra explicación. Conocían al Dios soberano. Hay muchas historias dentro de la historia de la iglesia de liberaciones tremendas, milagros tremendos. Como cuando quisieron quemar uno de los mártires de Jesús y cuando prendieron, empezó el fuego y alguien se acercó y le traspasa con una espada y la sangre que brotó apagó la llama y ya no incendió. O sea, pero también está el otro lado, de personas, cristianos, que sí murieron, devorados por las fieras, pero murieron cantando, con una fuerza espiritual que les evitó negar su fe. Tremendo. Y aquí vemos, no sabemos qué hacer, dice el versículo 12, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y aquí están muchas familias. Aquí están varones con sus esposas y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, pongan atención a este punto.
hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. ¿Quién era Asaf? Era uno de los líderes de la alabanza dentro del templo, de la casa de Dios. Y este hombre, Jaasiel, era uno de esos músicos que ministraba la alabanza y la adoración en la casa de Dios. Y sobre y sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y le dio una palabra que hoy nosotros la definimos como palabra profética. Y dijo, versículo 15, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Dice, versículo 16, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel, y no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Escuchen, esa palabra profética iba totalmente de acuerdo con la mismísima palabra de Dios, ¿sí o no? Palabra profética que violente los principios de Dios no viene de Dios. Pero cuando alguien profetiza por el Espíritu y aún dice, tengo una palabra para ti, y lo que dice concuerda con las instrucciones de la Biblia, hay que poner atención, porque Dios sigue hablando de esa manera. Otra vez el mismo asunto, muchos no creen eso, pero eso a mí no me importa si creen o no. Lo que a mí me importa es, y a Dios le importa, es si tú crees la palabra, no lo que dicen otros. Y aquí vino. Es una historia del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también Agabo puso el cinto de Pablo y dijo, el dueño de este cinturón, que era Pablo, dice, va a ir a Jerusalén y le van a dar una recia y le van a hacer esto y le van a hacer lo otro. Y todos identificaron que era de Pablo y fueron con Pablo, no vayas a Jerusalén, no vayas, lo amaban, lo querían. Y él les dijo, no, que están ahí molestándome. Yo estoy dispuesto a morir por el Señor Jesús. Pero le dio una palabra profética para prepararlo de lo que le iba a acontecer en Jerusalén. Yo sí creo en esa palabra profética, no en la que así te dice el Señor, mañana vas a tener un negocio y vas a ganar $5 millones mañana. Porque siempre tiene que ser dinero. Falsedad. Pero eso no anula que hay palabra verdadera de Dios en ese sentido, instrucción de Dios. Yo lo creo porque esto está escrito en la Biblia. Pero vamos al final, ¿qué sucedió? Dice en el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Ven? Clarísimo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, porque la fe, el creer, te da certeza, te da convicción. Y luego dice, creed a sus profetas, ¿y qué? Y seréis prosperados. Aquí prosperados significa, saldrás adelante en medio de esta circunstancia, pero cree. Y ahí el profeta era Jaasiel, el que le estaba diciendo, no tengan miedo, Dios va a estar por nosotros. Tú, Josafat, no tengas miedo. Y ellos creyeron la palabra. Y si alguien se para aquí y dice, no temáis, y empieza a ministrar a algunos por el Espíritu, y aún diciendo, el Señor me ha mostrado que tú esto, y tú lo otro, no dudes, ten fe. Eso viene de Dios, por supuesto. Y a mí no importa si no lo creen otros. A mí me importa lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. Espero que usted también tenga ese principio,
Creer lo que dice la Biblia y no lo que dicen los hombres. Y lo que yo estoy diciendo al menos no es de hombres. ¿Por qué? Porque yo se los estoy mostrando en la Biblia. Véanlo. Por eso a mí me gusta que abran la Biblia y lo vean con sus propios ojos. Su fe de cada uno de ustedes tiene que estar basada en lo que Dios dice. Y qué tremendo. Dice, y se levantaron los hijos de Coad en el 19 y los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Digan, sácate las guitarras, agarra el pandero y vamos ahorita, pero es de espada, no, guárdala, Pedro. No, ahorita lo único que podemos hacer es alabar a Dios, no podemos hacer más. Eso es lo que hizo Abraham. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Eso fue lo que hizo Job cuando le trajeron la noticia, tus hijos se murieron y todo lo que tenía se te acabó, Job. Y postrándose adoró al Señor. Ahí está el principio por todos lados, hermano. Pablo y Silas y todos. Y luego dice, y habiendo consejo, en el 21, con todo el pueblo puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos, mientras salía gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Ahora, fíjense en el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, hay algo espiritual muy poderoso en la alabanza, hermanos. Por eso a mí se me estruja el corazón cuando escucho a cristianos decir, a mí no me gusta la alabanza, yo nada más llego a la palabra, a mí no me gusta tanto, a mí no me gusta eso. Hace poco supe de un pastor, ya me habían preguntado que qué hacía gente que asistía a esa. Dice, pastor, ya no sabemos qué hacer, pero el pastor ya fue el colmo. Este domingo la reunión empieza a las 10. Dice, llegó a las 11. Y como él es el que dirige la alabanza, pues llegó a las 11, llegó tarde. Y todavía con las marcas de la almohada aquí. Y dijo, bueno, hermanos, vámonos directo a la palabra, que al cabo la alabanza no es importante. Eso dijo. Y ese pastor se pregona a los cuatro vientos que él conoce a Dios de una manera que nadie conoce, dice. Claramente, hay algo ahí, hermanos. Y cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, que fue lo que hizo Pablo y Silas, ¿sí o no? Que fue lo que hizo Abraham, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Qué hizo Dios? Los confundió y salvó a sus hijos. Eso es exactamente lo que hizo Abraham. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y termina diciendo en Romanos 4, plenamente convencido Abraham de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Cierra tus ojos. En esta ocasión me gustaría hacer un llamado, una exhortación que va en este sentido. El mensaje creo que fue bastante claro. Fe. La certeza que nos da la fe, la convicción que nos da la fe. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu circunstancia? Sin duda es diferente. Tú estás en tu propia circunstancia. Yo no puedo tener fe por ti. Yo puedo orar por ti, pero si tú no crees, no pasa nada. Tú tienes que ejercitar tu fe. Y yo los exhorto a que pongan su fe en el mensaje que acaban de escuchar, en la palabra de Dios. ¿Sí? A lo mejor estás dudando, bueno, como aquel que le dijo al Señor, Jesús le dice, ¿crees? Y él dijo, sí, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Porque sin duda hay niveles de fe. Algunos pueden tener una fe bien débil, así, les cuesta mucho trabajo. Están creciendo en la fe. Pero ¿cuántos de ustedes que están en una circunstancia adversa así, que no saben qué hacer, que no tienen solución? Ahí está, esa es la realidad. ¿Cuántos están en una situación así? Puede ser de cualquier tipo.
Levanten su mano los que estén en una situación así. Ok. ¿Qué les pide a ustedes el Señor? ¿Qué les demanda? Díganlo fuerte. Fe. ¿Y qué vas a hacer? Pues mi fe está débil. Fortalécete en la fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Alábalo. ¿Entiendes? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo lo resumió. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Conocemos, lo entendemos. Y la fe es la que nos mantiene. ¿Sí? Deja de darle vueltas, estar dando vueltas en el desierto. Tienes que avanzar. Sal ya de ahí. Ejerce tu fe. A una mujer le dijo: se ha hecho conforme a tu fe, le dijo. Conforme a tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le está escuchando y que le va a responder. Ahora, los que están en una situación así, pónganse de pie. Porque vamos los que están en una situación así, que la reconocen, claro. Yo entiendo que no todos pueden estar en una situación adversa, pero otros tantos sí. Ahí está la prueba, hay muchos. Yo no sé de qué tipo sea tu circunstancia o tu situación, tu necesidad, pero Dios sí la conoce, es lo importante, ¿sí o no? Ahora, Dios lo único que te pide es que creas en Él, que pongas tu confianza en Él. Levanta tus manos a Dios. Levantar las manos en la Biblia es una actitud de rendición, ¿sí? De dependencia, así como un niño cuando está en la cuna que está ahí indefenso y que apenas puede caminar, y que cuando te ve levanta las manitas para que tú lo agarres. Levantar las manos tiene ese y otros significados. Entonces, al levantar, cuando nosotros levantamos las manos a Dios, estamos diciendo: dependemos de ti, Señor. Eso fue lo que hizo Salomón, levantó las manos. Eso fue lo que hacía David, levantaba las manos. Porque cuando tú lo haces, estás diciendo, y comienzas a alabar a Dios y a darle gracias, estás diciendo como hizo Josafat: Señor, y empezó a recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Es bueno hacer memoria de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en el pasado. Yo te pregunto, ¿te abandonó Dios hace 2 años? Cuando estabas en... ¿Verdad que no? Aquí estás todavía perseverando. Pero sigue la lucha, sigue la travesía en el desierto. La tierra prometida está cuando el Señor venga por nosotros. Lo que nos va a sostener aquí, de aquí en adelante, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe es probada, esa fe es purificada para que se perfeccione la fe. Señor, te damos gracias porque tú eres paciente para con nosotros, dándonos enseñanzas y lecciones para que aprendamos a confiar en ti, para que pongamos nuestra fe en ti. Padre, tú eres el único que conoce las situaciones y circunstancias de los que están aquí o nos están escuchando o viendo alrededor del mundo. Allí donde están ellos, Señor, nosotros ni los vemos siquiera, pero tú los ves, los conoces. Lo único que pides es como a los discípulos en la barca: ¿dónde está vuestra fe? Y si Dios viste a las flores y a las avecillas les da de comer, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Fe. Pero esa fe viene por el oír, y el oír la palabra. Esa es la fe verdadera, la fe sana, la que tiene sustancia. Ahora pon tu fe en el Señor y alábale si eres capaz. Dale gracias y dile: Señor, pues perdóname, porque sin duda que la incredulidad vino en un momento, titubeé, pero tú eres bueno, Señor. Tú eres paciente. Padre, yo te pido que
que tu Espíritu Santo reparta en el corazón de cada uno de mis hermanos la porción que necesita. La palabra que va a sustentar la fe de ellos en Jesús. Sigue con tus manos así. Contigo pasaré al otro lado. Sí, Señor. Contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú reprendes al viento y las olas. Sí, Señor. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré. Porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. Dilo otra vez. En ti confiaré. No temeré jamás, porque tú eres Jesús, mi príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. Señor, en ti confiamos. En ti confiaré. En ti confiamos, Señor. Sí, Señor, contigo. En ti confiaré. En nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día.